Bien, vamos a ver ahora el tema de la observación de los microorganismos. Haciendo un poquito de historia, el holandés Zacharias Janssen alrededor del 1600 inventó el microscopio. Robert Hooke, ya por 1665, comenzó a estudiar la circulación sanguínea de los peces. Y como les comenté en la clase anterior, Anthony van Leeuwenhoek fue quien alrededor de 1673 a 1723 realizó los primeros estudios con lupas talladas por él mismo, alcanzando 270 aumentos, y por sobre todo logró ver ya en ese momento a los primeros animáculos, como lo llamó él, o microorganismos. Cuando nosotros hablamos de microscopía simple, estamos hablando de ese microscopio que tiene una sola lente, ¿sí? Este fue el microscopio de Leeuwenhoek. Esta es una lupa común y esto es una lupa estereoscópica. Observan que tienen para ver con los dos ojos, y es de utilidad muchas veces para ver a las colonias de los microorganismos. O sea, cuando nosotros hacemos crecer en el laboratorio a las bacterias en un medio de cultivo sólido, van a desarrollarse en forma de colonias, y mediante este aparato podemos ver las colonias con claridad. El microscopio compuesto es aquel que posee dos lentes, una lente inferior en el objetivo, otra lente superior en el ocular, y es el que vamos a utilizar nosotros en el laboratorio. En este caso vemos un microscopio monocular, o sea, hay que mirar por un solo ojo, y si no con dos ojos, que es el binocular. Interesante es mencionar que para el enfoque, esto ustedes lo vieron quizás en histología, existe el tornillo macrométrico, que es para el enfoque grueso, y el micrométrico, que es el enfoque fino. Siempre que vean en microbiología, e incluso en para cualquier uso del microscopio, tienen que mover levemente el tornillo micrométrico hacia arriba o hacia abajo. Esto depende de donde tenga el tornillo micrométrico, pero para ver varios planos, ¿sí? Si no, están viendo siempre un solo plano y pueden estar perdiendo características interesantes del preparado. Bien, otra microscopía también de uso en el laboratorio, mucho menos común, es la microscopía del campo oscuro. En el campo oscuro, mediante un diafragma, como vemos aquí, o mediante, en este caso, una lente en el condensador cardioide, uno es el paraboloide, el otro es el cardioide, se impide el paso de los rayos centrales, ¿sí? El rayo de luz central no puede entrar, solo permite la entrada de los rayos en forma oblicua, ¿sí? En forma oblicua, de tal manera que si en el portaobjeto, en el preparado que quisiésemos ver, no hay ningún elemento, el haz de luz va a seguir su dirección, ¿sí? Va a seguir su dirección y no va a entrar en el objetivo. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a ver entonces el campo oscuro. ¿Qué pasa si hay un elemento? Una bacteria, por ejemplo. Bueno, va a pegar en la bacteria, en el costado de ella, o sea, la periferia. Esto tenemos que considerar lo que es un semicírculo, ¿sí? Entonces va a entrar de todos lados el haz de luz. Entonces va a alumbrar a toda la periferia, ¿sí? Y el microorganismo va a verse alumbrado. Esto está basado en el fenómeno Tyndall. El fenómeno Tyndall es el que permite ver, por ejemplo, cuando un rayo de luz entra en una habitación oscura, partículas en suspensión, que si no, normalmente no la estaríamos viendo. Cuando abrimos la ventana dejamos de verlo, pero las partículas siguen allí. Bueno, en este es el sistema que está basado la microscopía en campo oscuro. Lo vamos a utilizar para pocos microorganismos, pero vamos a ver que tiene utilidad en microbiología. Otro microscopio es la microscopía de fluorescencia, y este es muy importante porque la microscopía de fluorescencia nos permite ver a los microorganismos reaccionando con un fluorocromo, o sea, un colorante fluorescente, que tiene la característica de cambiar el haz de luz, o sea, cambiar la longitud de onda del haz de luz que recibe, ¿sí? Para
emitirla de un color distinto. Vemos aquí, por ejemplo, la emisión del color ultravioleta, ¿sí? Pega en el preparado y ese haz de luz vuelve, pero ya no como color violeta, sino como color verde, de tal suerte que cuando nosotros visualizamos el elemento de color verde. La luz ultravioleta es dañina para los ojos, pero el color verde no. Luego tenemos los microscopios electrónicos. Microscopios electrónicos son elementos realmente muy caros, por eso hay pocos microscopios electrónicos en el país, ¿sí? Hay en la Facultad de La Plata, hay en varios lugares en La Plata, en Capital, en Córdoba, etcétera. En distintos lugares existen microscopios electrónicos, pero no es algo que lo van a ver en todos lados. Fíjense, un mismo microorganismo como se ve en una microscopía electrónica de transmisión, ¿sí? Que sería como una transparencia del microorganismo, y un microscopio electrónico de barrido, donde vemos el espesor del microorganismo. Bien, esta es una imagen que se encuentra en el libro de microbiología de nuestra autoría, donde podemos ver lo que es un microscopio óptico, un microscopio electrónico de transmisión y un microscopio óptico de barrido. Bien, ¿cómo hacemos para observar a los microorganismos? Los microorganismos pueden observarse directamente en forma simple entre un porta y un cubreobjeto. Imaginemos que tenemos una gota de una suspensión, imaginemos por ejemplo orina, ¿sí? Y queremos saber si hay microorganismos en la orina, si hay una infección urinaria. Bueno, directamente podemos poner sobre el portaobjeto una gota de orina y le ponemos el cubreobjeto. De esa manera estamos haciendo la observación simple. Esta observación pasa a ser importante, ¿por qué? Porque vemos la morfología del microorganismo, si son cocos, si son bacilos, si son espirilos, ¿sí? Vemos la movilidad. Recordemos que en este caso el microorganismo está vivo, o sea, si el microorganismo está vivo, vamos a ver que se mueve en el microscopio, en el portaobjeto, ¿sí? Vamos a ver su movilidad. También podemos ver su agrupación, si está agrupado en forma de estrepto, estáfilo, etc. Y si tuviésemos más tiempo antes de que se seque, podríamos ver también la reproducción del microorganismo. Para lograr esto, hay algunos portaobjetos especiales, como el portaobjeto excavado de Koch, que no es más que un portaobjeto que tiene una simple excavación, o sea, en esta zona es un poco más finito el vidrio. Sí, la célula de Becher, que en este caso también está excavado, pero con la diferencia de Koch, que el fondo de este es plano. Y por último la célula de Rambier, que en lugar de estar excavado tiene una leve saliencia el vidrio, de tal suerte que podemos obtener un espesor mayor, se le coloca el cubreobjeto y de esa forma evitamos que el preparado se seque. Recordemos que una bacteria tarda en reproducirse 20 minutos, por lo tanto, si esperáramos 20, 40 o una hora, podríamos estar viendo varias reproducciones del microorganismo. Como en la mayoría de las observaciones, lo han visto ustedes en histología, cuando nosotros coloreamos el preparado va a ser mucho más fácil de visualizarlo. La coloración la podemos clasificar como una coloración simple, que es una técnica que se emplea un solo colorante. Nosotros utilizamos colorantes de anilina, por ejemplo el azul de metileno, la safranina, el violeta de genciana, etc. Todos los elementos incluidos en la muestra van a tomar el mismo color. La coloración va a ser directa cuando solamente actúa el colorante en la muestra, o sea, independientemente del tiempo que lo dejemos, el microorganismo va a tomar un color único. Es progresiva, cuanto más tiempo se aplica el colorante sobre la muestra, más se tiñe. Vamos a ver también que es compuesta cuando se emplea más de un colorante, generalmente son 2 colorantes. Es indirecta cuando se incluye el uso de un mordiente, o sea, algún elemento extra a la coloración
que va a dar alguna característica del microorganismo. Vamos a ver que los más importantes van a ser el Lugol para la coloración de Gram, el ácido fénico y el calor para la coloración de Ziehl-Neelsen. Y es regresiva cuando se aplican decolorantes para eliminar el primer colorante o colorante principal. Así se diferencian las bacterias que son positivas a la coloración o negativas. Ejemplos de decolorantes: alcohol, alcohol acetona para la coloración de Gram o alcohol ácido para la coloración de Ziehl-Neelsen. ¿Cuáles son los pasos de la coloración? Lo primero que tenemos que hacer es el extendido. ¿Esto qué significa? Que por ejemplo tomamos la muestra, ejemplo la de orina, ejemplo una colonia que hemos tocado, o sea, esa multiplicación de las bacterias en un medio de cultivo, lo colocamos sobre un portaobjeto, lo extendemos alrededor de 1 centímetro y de esa manera estamos extendiendo o distribuyendo la muestra por el preparado. El paso siguiente es el secado, o sea, esto lo tenemos que secar. Para eliminar el exceso de agua, simplemente calentamos levemente, ¿sí?, al portaobjeto en la llama del mechero. Esto lo tenemos que hacer al calor de la llama y no sobre la llama, hasta que vemos que cuando el preparado está opaco, entonces significa que ha perdido todo el agua. Atención, que en este caso la bacteria deshidratada no significa que esté muerta. Por último, existe el fijado. El fijado es un paso importantísimo, ya que es el que permite primero que se fije la muestra al portaobjeto de tal suerte que no se desprenda con la coloración, pero además mata a los microorganismos. Ojo, o tengan cuidado que no todos los microorganismos van a morir. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis puede sobrevivir, y si recordamos la clase anterior que había bacterias que eran esporuladas, como el Bacillus anthracis, el Clostridium tetani, etc., también puede sobrevivir a este fijado. El fijado más común es el fijado por método de calor, que es el método de Koch, ¿sí? Y si no, podemos hacerlo por agentes químicos, como por ejemplo el metanol en frío o acetona en frío. Bien, ya tenemos el preparado listo para comenzar a la coloración. Aquí vemos el extendido, ¿sí?, el secado al calor de la llama de mechero. Una forma de saber si no estamos calentando de más es apoyar desde el lado contrario, ¿sí?, el vidrio en la palma de la mano, y así podríamos ver. Si está muy caliente significa que las bacterias se están quemando, ¿sí? Y el fijado entonces pasar 3 veces lentamente para que vean. Voy a intentar de hacer, sigan el mouse, hago este movimiento, paso una vez, paso 2 veces, paso 3 veces, ¿sí? Con esa velocidad es suficiente, no hay que hacerlo ni más rápido ni más lento. Más lento quemaría la muestra, ¿sí?, y más rápido no tendría la función que estamos buscando. La coloración más importante de la microbiología es la coloración de Gram. Gram estaba en realidad haciendo experimentos con la coloración de bacterias. Él quería diferenciar a las bacterias que producían la neumonía, principalmente Klebsiella pneumoniae y el neumococo o Streptococcus pneumoniae. Entonces, estamos hablando de medicina humana. Entonces él desarrolló una coloración muy interesante en el cual las bacterias se teñían con un colorante que era el cristal violeta o violeta de genciana, que es el mismo, y le agregaba yodo, ¿sí?, en solución del Lugol, yodo en yoduro de potasio, y luego decoloraba las bacterias. El que vio que algunas bacterias se teñían de violeta y no perdían el colorante, mientras que otras se teñían de violeta y luego con la decoloración de alcohol acetona perdían el colorante. Un tiempo después, Carl Waite lo que hizo es agregarle un colorante de contraste, o sea, en lugar de dejar a las bacterias que no coloreaban transparentes, él le agregó un colorante que sea distinto al inicial, o sea, en lugar de ser violeta, agregó uno que fuese de color rosa o rojo, ¿sí?, como por ejemplo la safranina o la fucsina. Bueno, las bacterias que se tenían de color violeta entonces se denominaron gram positivas, y aquellas que eran de color rojo o rosada, gram negativas. Aquí simplemente para recordar cuál era la pared de un gram negativo y cuál de un gram positivo. Fíjense, el péptido glicano, el grosor de la pared va a ser mucho más pequeño
que el de los gram positivos. Esa mureína o peptidoglicano va a ser mucho mayor. Bien, ¿cuál es la explicación? El cristal violeta, que es un colorante catiónico, penetra en todas las bacterias, ¿sí? Tanto las gram positivas como las gram negativas. Y el Lugol, que es el segundo componente que se le agrega, que sería el mordiente, formado por yodo en solución de yoduro de potasio, entra en las células y forma un complejo insoluble, ¿sí? Con la solución acuosa de cristal violeta. Hasta ahí ambas están coloreadas. Pero la mezcla de alcohol acetona que se agrega y sirve para realizar la decoloración, por eso que es una coloración regresiva, hace que los microorganismos gram positivos no se decoloran, no pierdan, mientras que los gram negativos pierden, ¿sí? La coloración con el alcohol acetona. Entonces, para poner de manifiesto la coloración de contraste, utilizamos un colorante rojo como la safranina o la fucsina. ¿Cuál es la teoría? Un microorganismo gram positivo debe presentar una pared celular sana. Si el mismo microorganismo sufre daño de la pared por una u otra causa, se vuelven gram negativos, ¿sí? A veces esto sucede cuando son cultivos viejos, o sea, el microorganismo en un cultivo joven es gram positivo, pero si dejamos la placa de Petri olvidada o vemos luego de 2-3 días, el mismo microorganismo lo vamos a ver gram negativo debido a que la pared celular ya ha envejecido y ya no está tan fuerte como antes, ¿eh? Esto indica la importancia de la pared en la retención del escape del colorante. Bien, entonces, un colorante básico entra al microorganismo donde forma con el yodo una laca insoluble al agua. El alcohol acetona deshidrata las paredes de los microorganismos gram positivos tratados con el mordiente. Forma una barrera que la laca no puede atravesar. En las gram negativas los lípidos de la pared se disuelven y permite el escape del complejo cristal violeta yodo. Quiero aclararles que hay varias teorías con respecto a la coloración de gram. Esta es básicamente la más aceptada. ¿Cuáles son los pasos puntuales, o sea, metodológicos de la coloración de gram? Bueno, primero tenemos la tinción con el cristal violeta, o sea, el colorante principal, cristal violeta o violeta de genciana, que dijimos que es el mismo. Se deja actuar durante un minuto, solamente un minuto. Esta tinción es para trabajar a una temperatura de laboratorio, sea 24 grados, 25 grados centígrados. Luego se enjuaga con agua corriente. El mordiente se agrega al bol durante un minuto, entonces tenemos un minuto y un minuto. La decoloración entonces con alcohol acetona hasta que no escurra más líquido azul. Lavamos con agua para detener la acción del decolorante y coloreamos también con el colorante contraste durante un minuto. Entonces, un minuto decolorar hasta que no escurra más líquido azul y un minuto contraste. Finalmente enjuagamos con agua, secamos y observamos. Fíjense qué es lo que pasa con un microorganismo gram positivo y un negativo. Cuando le agregamos cristal violeta, ambos están coloreados con violeta. Cuando le agregamos yodo, ambos siguen coloreados. A la decoloración, un gram positivo mantiene el colorante y el gram negativo se vuelve transparente. Finalmente, cuando vemos al microscopio y le agregamos el colorante de contraste, solo toma coloración aquel microorganismo que es transparente, de tal suerte que el positivo lo vemos violeta y el negativo lo vamos a ver rojo o rosa. La otra coloración importante que vamos a ver es la coloración de Ziel-Nielsen. Y hago un paréntesis aquí simplemente para aclararles que existen otras coloraciones. Podemos observar o obtener coloraciones para las cápsulas, para los flagelos, para los esporos, etc. Solamente nosotros vamos a ver las dos coloraciones de mayor uso en el laboratorio. La coloración de Gram, que acabamos de ver, y la coloración de Ziel-Nielsen, que es la que sigue. Fue descrito por dos médicos, Franz Ziel y Frederick Nielsen, ¿sí?, que en realidad estaban buscando colorear las bacterias productoras de la tuberculosis. Las bacterias de las paredes celulares de ciertas bacterias contienen ácidos grasos en gran cantidad, ¿sí?, que es el ácido micólico, son ácidos grasos de cadena larga, lo que permite resistir la decoloración, no solamente con alcohol, sino con ácido. Y este ácido es un ácido fuerte, ácido nítrico sulfúrico.
vamos a ver entonces que a las bacterias que son capaces de resistir esta decoloración se las denomina BAR, bacilo, ácido alcohol resistente. Y es más, cuando ustedes tengan que hacer un pedido para visualizar o para estudiar si un animal tiene tuberculosis, no le van a pedir al laboratorista que investigue Mycobacterium tuberculosis, sino que directamente se dice investigar BAR. Entonces el laboratorista ya sabe qué es lo que tiene que buscar. ¿Cuáles son los microorganismos que son ácido alcohol resistente? Básicamente Mycobacterium tuberculosis. Algún que otro microorganismo puede presentar algún ácido alcohol resistencia menor, y parásitos como el Cryptosporidium, ¿sí? Vamos a ver que requiere un calentamiento para que el colorante atraviese la pared bacteriana. ¿Cuál es el colorante principal? Fucsina fenicada de Ciel. Recuerdan que cuando habíamos visto Gram hablábamos de la fucsina como colorante de contraste, o sea que es de color rojo o rosa. Bueno, esta fucsina se le agrega ácido fénico, que es el fenol, ¿sí? Luego, como decolorante vamos a tener el alcohol ácido, y como colorante de contraste algo que sea distinto al rojo, como puede ser en este caso el azul de metileno. En este paso debemos agregar el calentamiento, o sea, para poder penetrar la fucsina en la bacteria necesita la acción del calor. ¿Cómo es la técnica? Bueno, extendido, secado y fijado, los clásicos. La coloración es la fucsina fenicada de Ciel en caliente 5 minutos. Vamos a calentar el preparado con un hisopo 3 veces en 5 minutos. No hasta ebullición, sino cuando empieza a desprender vapores, que son los vapores del ácido fénico, del fenol. Ojo de no inhalarlos. Allí cortamos el calentamiento. Lavamos con agua, decoloramos con alcohol ácido durante 2 minutos, ¿sí? O sea, una buena decoloración. Lavamos con agua y 1 minuto de azul de metileno. Lavamos, secamos y observamos, y la interpretación es: los positivos van a corresponder a aquellos que retuvieron el colorante fucsina, o sea, de color rojo. Los negativos van a ser aquellos que fueron decolorados y se colorearon con el azul de metileno, o sea, color azul. Bien, aquí vemos una coloración de abundantes, ¿sí? Todos estos rojitos son, aquí los vemos solitarios, aislados, pero todos estos rojos es en una muestra de tejido donde vemos una gran cantidad de bacilos ácido alcohol resistente. Lo mismo en esta otra muestra donde vemos una gran cantidad de bacilos ácido alcohol resistente. Muy bien. Nada más, muchas gracias.